El taxi rodó suavemente por las calles de Somerville, dejando atrás los edificios del hospital, grises y poco acogedores, incluso en un soleado día de octubre. Avery Norrington miraba por la ventanilla con la palma de la mano bajo la mejilla. Por fin los médicos le habían dado el alta, 2 días antes de lo esperado. La neumonía había remitido y, aunque seguía sintiendo debilidad en todo el cuerpo, Avery no podía permanecer más tiempo entre las estériles paredes del hospital. «Señora, ¿es esta la dirección correcta?». La voz del conductor la sacó de su ensueño. «Sí, el 32 de Oak Street». Avery se ajustó la fina bufanda que llevaba al cuello. «Doble la esquina, por favor». Decidió no avisar a Rorik de su pronto regreso. La idea de pillar a su marido desprevenido, de ver su sorpresa y tal vez su alegría, la calentaba. Los últimos meses de su matrimonio habían sido como una fotografía descolorida. Todos los contornos seguían ahí, pero los colores se habían desvanecido y perdido su brillo. «Ya hemos llegado, señora». El taxi se detuvo a 1,5 millas de su casa. «¿Seguro que quiere bajarse aquí?». «Sí, gracias», le entregó Avery los billetes al conductor. «Quiero caminar un poco», mintió. Caminar seguía siendo difícil, pero quería crear la sorpresa perfecta. Entrar en casa con un ramo de las flores favoritas de Rorik, los mismos claveles escarlata que él le había regalado una vez en su primera cita. La pequeña floristería, Barlow's, estaba justo en la esquina de su calle. Avery caminó despacio por la acera, respirando el aire otoñal. 7 días en el hospital le parecieron una eternidad. 7 días de dolor, tos, sueros y comida asquerosa. 7 días sin Rorik, que solo la había visitado 2 veces, alegando una urgencia laboral. «Los consejeros de crisis siempre escasean», repitió, dejando bolsas de fruta y libros nuevos en su mesilla de noche. La floristería la recibió con el calor y el aroma de las flores recién cortadas. La señora Barlow, una mujer mayor con el pelo canoso recogido en un apretado atillo, sonrió acogedora. «Avery, me alegro de verte en pie. He oído que estabas en el hospital». «En Somerville, las noticias corren más deprisa que el viento», respondió Avery sonriendo. «Necesito claveles, señora Barlow, los de color escarlata». «¿Para Rorik?». La mujer guiñó un ojo y se dirigió a la nevera con las flores. Vino el otro día y también compró flores, pero no claveles. Avery sintió una ligera punzada de celos. ¿Rorik había comprado flores mientras ella estaba en el hospital? ¿Para quién? Pero el pensamiento se disolvió de inmediato. Probablemente para un colega o un jefe que solían celebrar los cumpleaños en la oficina. «Así que te me has adelantado con la sorpresa», intentó sonreír despreocupadamente. El ramo era pequeño pero colorido. 5 claveles enmarcados con ramitas de hojas verdes y atados con una cinta de raso negro. «Elegí uno negro a juego con tu traje», explicó la señora Barlow. «Bienvenida a casa, querida». Avery recorrió los últimos 100 metros hasta su casa con creciente excitación. Su casa de 2 plantas con contraventanas blancas era lo más preciado que le quedaba tras la muerte de sus padres. La había heredado hacía 3 años, poco antes de casarse con Rorik. Se habían conocido en una velada literaria. Avery, una joven redactora de la revista local Somerville Weekly, y Rorik Norrington, especialista en resolución de crisis para una gran empresa de informática. Alto, de mirada penetrante y canas claras en las sienes, le llamó la atención de inmediato. 8 meses después, estaban casados. Avery se detuvo ante la puerta principal. El coche de Rorik no estaba en la entrada, probablemente seguía en el trabajo. Sacó las llaves, pero se quedó helada al ver un arañazo reciente en la cerradura. Era extraño. ¿Quizá Rorik se había descuidado al abrir la puerta? Encogiéndose de hombros, Avery entró. El interior olía a algo desconocido, no al aroma familiar del ambientador de lavanda, sino a algo dulce y especiado. Dejó el bolso en el suelo del pasillo y se adentró lentamente en el interior de la casa. En el salón, lo primero que le llamó la atención fue el vacío de la repisa de la chimenea,
Su fotografía favorita de ella y Rorik frente al lago Michigan había desaparecido. En su lugar había una estatuilla abstracta de tubos de cobre que Avery no había visto nunca. ¿Pero qué?, murmuró mientras se acercaba. No solo había desaparecido la fotografía, también habían desaparecido otras fotos, de su boda, de las vacaciones del año pasado, de sus padres. En su lugar había obras de arte moderno sin rostro, esferas de cristal, estructuras metálicas, cuadros abstractos con marcos finos. Avery respiró hondo, tratando de calmar la creciente ansiedad. ¿Podría ser una sorpresa de Rorik? Siempre había criticado su apego a las chucherías sentimentales y sugerido modernizar el interior. Pero, ¿eliminar las fotos familiares sin pedirle su opinión? Siguió adelante y se quedó paralizada en el umbral de la cocina. Aquí también había cambios. Sobre la encimera había una cafetera nueva que nunca había visto, y a su lado 2 tazas de café sobrante. 2 tazas. ¿Rorik tenía invitados? ¿Por qué no había limpiado? Avery se acercó al fregadero y cogió una de las tazas. En el borde había una marca de pintalabios, de color cereza oscuro, casi negro. Avery no tenía ese tono y casi nunca se pintaba los labios. La taza resbaló de sus dedos debilitados y cayó en el fregadero, sin hacerse añicos, pero emitiendo un fuerte sonido metálico. Avery retrocedió como si la hubieran golpeado. La extraña cafetera, el pintalabios desconocido, las fotografías que desaparecían. De repente, el aire de la casa era denso y pesado. Subió al primer piso con dificultad, ya fuera por la debilidad residual de su enfermedad o por miedo a lo que pudiera descubrir. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Avery se asomó y, para su alivio, todo estaba igual. La cama estaba perfectamente arreglada y el libro de Avery seguía sobre la mesilla de noche, desplegado en la página donde lo había dejado antes de ser hospitalizada. El dormitorio permanecía intacto, pero algo seguía fallando. Se acercó al armario y abrió la mitad de su ropa. Luego abrió la mitad de Rorik y se quedó helada. En lugar de los estrictos trajes y camisas habituales, había vestidos y blusas de colores brillantes en perchas y unos cuantos pares de zapatos de tacón alto en una estantería. A Avery le dio un vuelco el corazón. Cerró el armario y se apoyó en la pared, intentando comprender lo que veía. ¿Qué significaba todo aquello? ¿De verdad había traído Rorik a otra mujer a su casa? ¿Tan descarado como para dejarla ocupar espacio en su armario? Avery entró en el cuarto de baño. Allí se encontró con pruebas aún más evidentes de la presencia de la otra mujer. Frascos de perfume desconocidos, tubos de crema y la misma barra de labios de color cereza oscuro estaban en el estante junto al espejo. Sus propias pertenencias estaban arrinconadas como trastos viejos. «No», susurró Avery mirando su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojeras, rasgos afilados. La enfermedad no había perdonado su aspecto. Pero, ¿era eso una excusa? ¿Justificaba lo que Rorik había hecho? Volvió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama, aferrando aún el ramo de claveles. Las flores parecían burlarse de su ingenuidad. Había imaginado que Rorik se alegraría de su regreso y que pasarían la velada juntos hablando de lo mucho que se echaban de menos. En cambio, descubrió que su marido había dejado entrar a otra mujer en su casa en su ausencia. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero Avery las contuvo. No, no lloraría. Ahora no. Primero tenía que averiguar el resto de la historia, escuchar la explicación de Rorik. Quizá había alguna explicación razonable, quizás un pariente que nunca mencionó, o un colega que se había quedado temporalmente sin hogar. Avery sabía que se estaba agarrando a un clavo ardiendo, pero la alternativa era demasiado dolorosa. En 3 años de matrimonio había habido desacuerdos entre ellos, pero ¿infidelidad? Eso era algo que no podía imaginar. Bajó las escaleras y se sentó en una silla del salón, decidida a esperar el regreso de Rorik. Colocó el ramo de claveles sobre la mesita y los pétalos escarlata parecían manchas de sangre sobre la superficie pulida.
El tiempo transcurría con dolorosa lentitud. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana, pero Avery mantuvo las luces encendidas mientras permanecía sentada en la penumbra cada vez más densa. A las 6:30 oyó el ruido de un coche que se acercaba. Su corazón se aceleró. Se levantó de la silla, pero permaneció de pie entre las sombras, sin querer dar a conocer su presencia de inmediato. La puerta principal se abrió y oyó la voz de Rorik. «Entra, no seas tímida. Considera esta tu casa». La risa de una mujer resonó de vuelta. «No me acostumbro. Parece que volverá y nos atrapará». «No puede ser», dijo Rorik con confianza. «Le darán el alta dentro de 2 días y la recogeré después del trabajo». «Sigue dando miedo», habló la mujer con un leve acento que Avery no supo identificar. «¿Y si los médicos cambian de opinión?» «No lo harán», dijo Rorik. «He hecho un trato con el Dr. Welch. Por la cantidad de dinero adecuada, lo arreglará». Avery se quedó inmóvil escuchando cada palabra. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué quería decir con «he hecho un trato con el doctor»? «Abre el vino, querida», continuó Rorik. «Voy a mirar el correo». Unos pasos se dirigieron hacia la cocina. Avery permaneció inmóvil, temerosa de delatar su presencia antes de que fuera demasiado tarde. A través de un hueco entre las cortinas, vio entrar en el pasillo a una mujer alta, de pelo largo y rubio, con un vestido oscuro ajustado. Se quitó el abrigo y lo tiró descuidadamente sobre el respaldo de una silla, un gesto que demostraba que no era la primera vez que estaba aquí. «Rorik, no tienes ni idea de lo que ha dicho Hayley hoy sobre la nueva campaña», dijo la mujer en voz alta, claramente sin importarle si la oían los vecinos. «Cree que deberíamos cambiar por completo nuestra estrategia. ¿Te lo imaginas? Después de pasar 2 meses desarrollándola». «Olvídate del trabajo, Olivia», dijo Rorik desde la cocina. «Hoy tenemos fiesta». «¿Qué tipo de celebración?», dijo Olivia con juguetona curiosidad en la voz. Rorik volvió al pasillo con 2 copas de vino. Le tendió una a Olivia y sonrió. Aquella sonrisa especial que había estado reservada para Avery. «Ahora la casa es tuya, y en cuanto esto acabe, podremos estar juntos. Oficialmente». Avery sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Qué quería decir? ¿Cómo podía ser la casa ya suya? En ese momento, el polvo que se había acumulado en la esquina donde había estado de pie le golpeó la nariz. Avery intentó contenerse, pero no pudo. Un sonoro «bea» rompió el silencio. Rorik dio un respingo y se giró bruscamente dejando caer su copa. El vino tinto se derramó por el parqué, semejando un charco de sangre. «¿Avery?», le tembló la voz. «¿Qué haces aquí?». Salió de las sombras sintiéndose extrañamente tranquila. «Vivo aquí, Rorik». «¿Qué hace ella aquí?». Avery hizo un gesto con la cabeza hacia Olivia. «Es una pregunta mucho más interesante». La sorpresa inicial en el rostro de Rorik fue rápidamente sustituida por una fría furia. Dejó el vaso sobre la cómoda y se acercó a ella, deteniéndose a un brazo de distancia. «No te iban a dar el alta hasta dentro de 2 días», dijo en tono acusador, como si su regreso anticipado hubiera sido una traición. «Siento haber interrumpido tus planes». Avery cruzó los brazos sobre el pecho para ocultar un escalofrío. «¿Cómo que la casa ya es tuya?». Olivia retrocedió hacia la puerta. «Rorik, creo que voy a...». «Para». La voz de Avery era repentinamente firme. «Nadie va a ir a ninguna parte hasta que me des una explicación». Olivia se quedó paralizada y miró a Rorik con confusión. Él sonrió, y esa sonrisa provocó un escalofrío en Avery, una expresión que nunca antes había visto en el rostro de su marido. «¿De verdad quieres saberlo?», preguntó con presión. «Más que yo». Rorik suspiró, como si se preparara para una larga y desagradable conversación. «Bueno, ya que estás aquí de todos modos», hizo un gesto a Olivia para que se sentara en el sofá, pero él permaneció de pie. «Te presento a Olivia Smithwick, mi colega, y mi futura esposa».
Avery sintió que el suelo se le escurría bajo los pies, pero se obligó a mantener la calma. Interesante, dijo, sorprendida de su propia compostura. ¿Y su esposa actual? Es decir, de mí. Rorik intercambió una mirada con Olivia y ella apartó los ojos, claramente incómoda. Verás, Avery, comenzó como si estuviera explicando algo a un niño. A veces los matrimonios se acaban. La gente cambia, los sentimientos se desvanecen. Ahórrate los tópicos, le cortó Avery. Te pregunto por la casa. ¿Por qué has dicho que ya era suya? Rorik guardó silencio un momento, como si se preguntara si debía decir la verdad. Luego su rostro cambió, su amabilidad desapareció, sus ojos se volvieron fríos. Porque así son las cosas, dijo rígidamente. Tu testamento está bien hecho. En caso de tu muerte, la casa pasa a mis manos y ya se la he transferido a Olivia. Solo queda una pequeña formalidad. Avery sacudió la cabeza, desconcertada. ¿Qué testamento? Yo no he escrito nada. Sí, lo hiciste, dijo Rorik con seguridad. Hace 2 meses. ¿No te acuerdas? Estabas un poco alterado después de tomar la medicación. Te ayudé con el papeleo. Y entonces Avery recordó aquella extraña tarde en que Rorik le había traído el té con las hierbas calmantes. Después de aquello, se había sentido drogada, apenas consciente de lo que ocurría. Le dio unos papeles para que los firmara, explicándole que eran papeles del seguro. «Me has drogado», susurró ella, helada por la realidad. «Y me hiciste firmar el testamento». «Estupefacta, suena duro», gruñó Rorik. «Digamos que te ayudó a relajarte para que no te pusieras nerviosa al firmar papeles importantes». «¿Y mi neumonía?» Una repentina corazonada la abrazó. ¿Tú también te hiciste eso? Rorik sonrió, una sonrisa que dejó a Avery sin aliento. No exactamente neumonía, para ser exactos. Una mezcla de síntomas que se parecían mucho a una neumonía complicada. Te tomaste la medicación tan obedientemente que ni siquiera te diste cuenta de que con cada pastilla intentaste matarme. Las palabras sonaron extrañamente tranquilas, aunque todo en mi interior gritaba de horror. Mi propia mujer. No tan burda, la corrigió Rorik. Solo para ayudar a la naturaleza. Tus pulmones ya están bastante débiles. Podría haber ocurrido en cualquier momento. Solo empujé un poco el proceso. Olivia finalmente habló. Rorik, ¿no dijiste que...? Parecía asustada. Dijiste que os separabais, que ella había aceptado el divorcio. Cállate, la cortó Rorik sin dejar de mirar a Avery. Ya no importa. Ella lo había estropeado todo al volver antes de tiempo. Dio un paso hacia Avery y ella retrocedió instintivamente. No te acerques, le advirtió, pensando frenéticamente en qué hacer a continuación. ¿Llamar a la policía? Pero, ¿qué iba a decir? No tenía pruebas, solo palabras contra palabras. ¿Qué vas a hacer ahora?, se burló la voz de Rorik. Ir a la policía, decirles que tu marido intentó envenenarte, tú con tu historial de crisis nerviosas y depresión. Avery se quedó helada. ¿Cómo sabía él de su depresión después de la muerte de sus padres? Ella nunca se lo había contado, ni siquiera había mencionado haber ido a un terapeuta. Sé muchas cosas sobre ti, cariño, continuó Rorik, interpretando correctamente su sorpresa. Mucho más de lo que crees, incluido el hecho de que te recetaron antidepresivos tras la muerte de tus padres. Imagina cómo le sonaría a la policía, una mujer inestable con un historial de problemas mentales, acusando a su exitoso marido de intento de asesinato, sin pruebas. Avery sintió que el pánico surgía de su interior, oprimiéndole la garganta. Tenía razón. ¿Quién iba a creerla? De repente, su mano buscó a tientas el teléfono en el bolsillo. La inspiración le llegó al instante. «Tengo pruebas, Rorik», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Grabé toda nuestra conversación, desde el momento en que entraste en casa. Era un farol, un puro farol.
pero por el cambio en la cara de Rorik supo que había dado en el blanco. Se puso pálido y miró preocupado a Olivia. «Mientes», dijo, pero sin la misma seguridad. ¿Lo comprobamos? Avery sacó el teléfono del bolsillo. Creo que la frase «la casa es tuya y cuando esto acabe podremos estar juntos» me suena bastante inequívoca, especialmente cuando se combina con «has estado tomando tu medicación tan obedientemente, sin darte cuenta de que con cada pastilla». Creo que a la policía le parecería interesante. Rorik se quedó helado, con la cara contorsionada por la ira. Por un momento Avery pensó que iba a arremeter contra ella, pero en lugar de eso se volvió bruscamente hacia Olivia. «Nos vamos, ahora mismo». Olivia se levantó del sofá con el rostro pálido. «Rorik, no lo entiendo». «Luego te lo explico», dijo, cogiéndola del brazo y tirando de ella hacia la salida. «Esto no ha terminado, Avery», dijo por encima del hombro. «Te vas a arrepentir». La puerta principal se cerró con tal fuerza que un cuadro se desprendió de la pared. Avery se quedó de pie en medio del salón, aferrando aún el teléfono en la mano, que ni siquiera estaba encendido. Cuando el peligro ya había pasado, sintió un escalofrío. Se hundió en una silla, intentando comprender lo que había ocurrido. Su marido, el hombre con el que había vivido 3 años, había intentado matarla por la casa, ponerle algo en la medicación, engañarla para que firmara un testamento, planear su muerte. Sobre la mesita había claveles olvidados, un símbolo de amor convertido en burla. Avery miró las flores y por primera vez en este largo y terrible día se permitió llorar. Fuertes gotas de lluvia chocaban contra el alféizar de la ventana, dejando marcas húmedas en el cristal. Avery Dankworth estaba sentada con las rodillas recogidas hasta la barbilla, mirando por la ventana hacia la oscuridad de la noche. Habían pasado 2 horas desde que Rorik y su ama habían abandonado la casa, pero el miedo persistía. El susurro de las hojas, el crujido de las tablas del suelo, el sonido lejano de un coche que pasaba, cada sonido la hacía estremecerse. «La casa ya es tuya». Esas palabras resonaron en su mente. Avery se abrazó las rodillas con más fuerza e intentó encajar las piezas del rompecabezas que se le habían escapado durante tanto tiempo. Todo había empezado hacía unos 2 meses. Había sido una mañana de martes normal. Rorik se había ido a la oficina y ella estaba trabajando en un artículo para el Somerville Weekly. La primera señal fue una nota olvidada en el bolsillo de su chaqueta. El cheque habitual del restaurante Côte d'Azur, demasiado caro para su comida habitual. Al pie estaba la hora, 21:30, y la fecha, 14 de septiembre. Aquel día, Rorik había dicho que llegaba tarde a una reunión importante. Avery no le había dado mucha importancia. No era nada, quizá una reunión con un cliente. Confiaba en su marido. Pero ahora que lo recordaba, fue cuando él empezó a cambiar. Quedarse hasta tarde se había convertido en su nuevo hábito. Habitualmente extrovertido y hablador, se había vuelto silencioso y distante. «Tenemos prisa en el trabajo», repetía en respuesta a sus preguntas. El nuevo proyecto exigía un compromiso total. Avery creía. Siempre había confiado en Rorik. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el tejado de la casa como 100 dedos impacientes. Avery se levantó y se dirigió a la cocina. Encendió la luz, sacó una taza del armario y puso la tetera en marcha. Su mirada se posó en el cajón donde guardaba la medicación. El mismo cajón del que había sacado las pastillas que le había recetado el Dr. Welch. Unas pastillas que se suponía que ayudaban a combatir el resfriado, pero en vez de eso, Avery abrió lentamente el cajón. Dentro había filas ordenadas de frascos de medicamentos, cada uno etiquetado. Su mirada se detuvo en un frasco de antibiótico, la habitual amoxicilina que se prescribe al primer síntoma de resfriado. Sacó el frasco y examinó las pastillas. Nada sospechoso, simples cápsulas blancas. Pero, ¿y si Rorik había sustituido su contenido?
La memoria le refrescó los recuerdos. Hacía 3 semanas, cuando empezó a tomar el antibiótico, sintió un fuerte deterioro. Pensó que eran los efectos secundarios de los que le había advertido el doctor Welch. «Puede que se sienta un poco enferma los primeros días», le dijo entonces. «Pero después de 3 o 4 días mejoraría». Pero no mejoró. Cada día se sentía peor. Mareos, náuseas, debilidad. Cuando a los síntomas se sumaron una tos intensa y fiebre, Rorik insistió en hospitalizarla. «Necesitas atención médica constante», le aseguró. «En el hospital te cuidarán mejor de lo que yo puedo hacerlo aquí». Avery dejó el frasco a un lado y cerró los ojos. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Las señales estaban por todas partes, pero ella se negaba a verlas. Las llamadas telefónicas que Rorik solo contestaba cuando salía de la habitación. Sus repentinos viajes de negocios, de los que volvía oliendo a perfume de mujer, de los que había culpado a la colega que se sentó a su lado en el avión. Y, por supuesto, su insistencia en que tomara la medicación con un horario estricto. «Tienes que ponerte bien cuanto antes», le dijo, entregándole un vaso de agua y pastillas. «Estoy preocupado por ti». Avery sonrió con amargura. Ahora esa preocupación adquiría un tinte ominoso. La tetera hirvió, sacándola de sus recuerdos. Preparó el té mecánicamente y regresó al salón. Sentada en una silla, Avery intentó reconstruir la cronología de los acontecimientos. No había empezado con la nota. No. La primera llamada había sido aquella extraña conversación telefónica que había oído por casualidad. Era finales de agosto, hacía casi 2 meses. Rorik había estado hablando entonces en el patio trasero, pensando que ella estaba en la tienda. Pero Avery se había olvidado el bolso y había vuelto. «No es tan fácil», le dijo a alguien por teléfono. «Tienes que pensártelo bien. Un movimiento en falso y todo se vendría abajo». Entonces pensó que era por trabajo. Rorik asesoraba a menudo a empresas en crisis. Tal vez estaba discutiendo con un colega una estrategia para hacer frente a otro escándalo empresarial. Ahora las palabras adquirían un significado ominoso. Después de aquella llamada, empezó a notar otras rarezas, como la insistencia de Rorik en cambiar de médico de cabecera. «El doctor Stanley es viejo», había dicho entonces. «Necesitamos a alguien más competente. He oído hablar del doctor Welch, es bueno». El doctor Welch, con el que Rorik había vivo. Avery se estremeció. ¿Este médico también formaba parte del plan? ¿Le había recetado deliberadamente una medicación destinada a agravar su estado en lugar de curarlo? Avery dio un sorbo a su té frío y refunfuñó. Sus pensamientos eran confusos. Se levantó y se acercó a la barra, de donde sacó una botella de whisky y echó un poco en el té. El alcohol le quemó la garganta, pero le alivió un poco. Sin embargo, había otras señales. Extraños documentos que Rorik le había dado para firmar. Seguro, depósito, fondo de pensiones. Así explicaba su propósito. Avery había firmado sin leer, confiando plenamente en su marido. Ahora se daba cuenta de que uno de esos documentos bien podía ser el testamento del que había hablado Rorik. El testamento que le legaría la casa en caso de que ella muriera. La casa. Esta vieja mansión victoriana era lo único que Avery tenía de sus padres. Su padre, Hugh Danworth, un abogado de éxito, y su madre, Lydia, profesora de música, habían muerto en un accidente de coche hacía 3 años, dejándole una casa y una pequeña fortuna. Fue después de su muerte cuando conoció a Rorik, que estuvo a su lado durante el periodo más difícil de su vida, apoyándola, cuidándola y ayudándola a superar su dolor. «Siempre estaré contigo», le prometió, «hasta que la muerte nos separe». Avery sonrió ante la amarga ironía de aquella frase. La muerte, su muerte. ¿Era ese el objetivo de Rorik desde el principio? ¿O vino después, cuando conoció a Olivia? Olivia Smithwick, una rubia alta con acento. Avery nunca había oído hablar de ella, pero ahora lo recordaba.
Rorik había mencionado a la nueva empleada de su empresa varias veces en los últimos meses. Olivia esto, Olivia lo otro, decía despreocupadamente, como si hablara de un colega sin importancia. ¿Cuánto tiempo hacía que había empezado su aventura? ¿Y era Olivia cómplice o tan víctima del engaño como la propia Avery? Rorik, ¿no me dijiste que...? Esas palabras de Olivia, su cara de terror cuando Rorik confesó el intento de envenenamiento, parecía que realmente no sabía nada de sus planes, o solo estaba interpretando bien su papel. Avery también recordó el día en que había notado por primera vez indicios de la presencia de otra mujer en su casa. Había sido una semana antes de que la hospitalizaran. Había llegado a casa antes de lo habitual porque se había ido la luz en la redacción y habían mandado a todo el mundo a casa. En el cuarto de baño encontró un largo pelo rubio en la toalla de su marido. El suyo era castaño. En ese momento lo consideró un accidente, tal vez de un compañero, tal vez el pelo se había quedado pegado en algún lugar público. Pero al día siguiente encontró en la basura un algodón usado con restos de maquillaje. Avery apenas llevaba maquillaje, solo una base ligera y brillo de labios, y el disco mostraba restos de pintalabios oscuro y máscara de pestañas. «Rorik, ¿tenemos visita?», preguntó entonces. «No, ¿por qué dices eso?». Su rostro permaneció imperturbable, pero sus ojos evitaron su mirada por un momento. «Eso parecía», respondió Avery, decidiendo no insistir, y luego estaba el perfume, el leve aroma que podía percibir en su camisa, dulce, con notas de vainilla y pachulí. Avery prefería olores más frescos y cítricos. «¿Nueva colonia?», preguntó ella, olfateando su cuello cuando él regresó de otra reunión tardía. Esto se tensó ligeramente. «Me ofrecieron una muestra en la tienda. ¿Te gusta?». «La verdad es que no», respondió Avery con sinceridad. «Demasiado empalagoso». Al día siguiente, el olor había desaparecido, pero hubo otras rarezas, salidas repentinas, cenas de trabajo, la necesidad de pasar la noche en la oficina por una emergencia. Y luego estaba el incidente del teléfono. Rorik nunca se separaba de él, incluso se lo llevaba a la ducha, cosa que nunca había hecho antes. Un día, mientras dormía, el teléfono vibró con un mensaje entrante. Por impulso, Avery echó un vistazo a la pantalla y vio el comienzo del mensaje. «No puedo esperar hasta mañana por la noche. Ya estoy...». El texto se cortó a partir de ahí. El remitente era alguien llamado O.S. Olivia Smithwick, pero aún así, Avery no quería creer lo evidente. Puso excusas, se convenció a sí misma de que estaba equivocada, de que sus sospechas eran infundadas, y el resultado fue que casi se convierte en víctima de un elaborado asesinato, un asesinato orquestado por su propio marido. Avery se levantó y se acercó a la ventana. Había dejado de llover, pero el cielo seguía oscuro y pesado. Miró fijamente a la oscuridad como si intentara ver las respuestas a todas las preguntas que asolaban su mente. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? No tenía pruebas, solo las palabras de Rorik, pronunciadas en un momento de ira, y un farol con una grabación en el teléfono que solo había funcionado porque le había pillado desprevenido. Avery apoyó la frente en el frío cristal. Si Rorik volvía, y probablemente lo haría, ¿qué haría ella? ¿Sería capaz de defenderse de un hombre que ya había intentado matarla una vez? De repente, un recuerdo acudió a su mente: el despacho de Rorik en la primera planta. Allí podría haber pruebas, documentos, registros, cualquier cosa que pudiera confirmar su plan. Avery se dirigió decidida hacia las escaleras. Debía encontrar algo que la ayudara a defenderse cuando Rorik regresaba. El estudio estaba situado al final del pasillo del primer piso. Rorik siempre lo mantenía cerrado, explicando que era por la confidencialidad de los documentos de trabajo. Avery tenía una llave, pero casi nunca la utilizaba,
por respeto a la intimidad de su marido. Ahora no dudó en introducir la llave en el ojo de la cerradura. La puerta se abrió con un ligero crujido. Avery encendió la luz y miró a su alrededor. El despacho tenía el aspecto habitual. Un escritorio ordenado junto a la ventana, estanterías a lo largo de la pared, un ordenador, una pila de papeles, una grapadora. Nada sospechoso a primera vista. Avery se acercó al escritorio y empezó a revisar metódicamente los papeles. Facturas, extractos, correspondencia comercial, nada fuera de lo común. Abrió el primer cajón del escritorio. Material de oficina, clips, blocs de notas. En el segundo cajón, carpetas con documentos de trabajo. En el tercer cajón había una caja de caoba cerrada. Avery no la había visto nunca. Intentó abrir la caja, pero no lo consiguió. Necesitaba una llave. Avery miró alrededor de la habitación en busca de un posible escondite. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada, la única que había en la habitación. Era la foto de boda de Rorik y ella. Cogió el marco y lo examinó de cerca. En la parte de atrás se veía una pequeña muesca donde había una llave. ¡Qué trivial!, pensó Avery mientras introducía la llave en la cerradura de la caja. La tapa se levantó y reveló el contenido. Dentro había documentos, cuidadosamente apilados. Encima estaba el documento del que había hablado Rorik. Un testamento que, a la muerte de Avery Dankworth, transfería todo su patrimonio, incluida la casa de Oak Street, a su marido, Rorik Norrington. Avery reconoció su firma, aunque ella no recordaba haberla firmado. Junto a ella había una copia notarial, todo conforme a la ley. Debajo del testamento había otra carpeta. Avery la abrió y sintió que la sangre se le salía de la cara. Había impresiones de artículos médicos sobre venenos y toxinas poco comunes que provocaban síntomas similares a los de la neumonía. Había pasajes resaltados sobre la dificultad de detectar estas sustancias en los análisis toxicológicos estándar. La carpeta también contenía copias impresas de los correos electrónicos. Avery los recorrió con la mirada. Correspondencia de Rorik con un tal Dr. Welch, el mismo médico que la había tratado. La correspondencia mostraba que Welch había recibido una importante suma de dinero por cooperación y prometía no realizar pruebas innecesarias. Lo último en la carpeta era una escritura transfiriendo la propiedad de la casa de Rorik a una tal Olivia Smithwick. Tenía fecha de mañana. Avery bajó lentamente los papeles. El plan estaba bien pensado. Rorik iba a heredar la casa tras su muerte y luego se la traspasaría inmediatamente a Olivia. El crimen perfecto, sin rastros, sin sospechas. Solo una mujer con un sistema inmunológico comprometido muriendo de neumonía. Triste, pero no criminal. Recogió todo el papeleo y volvió abajo. Puso los papeles en la mesita y pensó en el siguiente paso. La policía, pero el Dr. Welch probablemente lo negaría todo. Y Rorik, con sus conexiones y su reputación de hombre de negocios impecable, ¿quién la creería? Una mujer con un historial de crisis nerviosas, como él mismo dijo. ¿Un abogado? Tal vez ese sería el paso lógico. Pero ¿en quién podía confiar? Rorik probablemente conocía a todos los abogados de su pequeña ciudad. Avery cerró los ojos. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Una cosa tenía clara. Ya no estaba a salvo en aquella casa. Se levantó para recoger sus cosas cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Su corazón se aceleró como loco. Avery corrió hacia la ventana y descorrió la cortina. El coche de Rorik estaba aparcado en la entrada. Había vuelto. No estaba de humor tranquilo, a juzgar por la determinación con la que salió del coche. Avery recogió sus papeles y corrió hacia la puerta trasera. Apenas había tocado el picaporte cuando oyó el ruido de la llave al girar en la cerradura. Rorik ya estaba dentro. La mañana estaba nublada. Nubes grises cubrían el cielo, presagiando lluvia, pero a Avery no le importaba. El tiempo le sentaba bien.
Después de una noche en vela, se sentía destrozada. Los sucesos de ayer parecían una pesadilla de la que no podía despertar. Había escondido las pruebas de su traición en el estudio de su marido, en un lugar seguro, bajo las tablas del suelo del vestidor, donde había guardado los diarios y las cartas de sus padres. Rorik no sabía nada de este escondite. Después de que irrumpiera en la casa la noche anterior, Avery apenas había tenido tiempo de esconderse en el primer piso. Lo había oído caminar por las habitaciones, buscando algo, dando fuertes portazos y sacando cajones. Luego se oyó el ruido de cristales rotos. Al parecer, había roto algo en el salón, enfadado. Media hora después se había ido, cerrando la puerta principal de un portazo. Avery no pegó ojo aquella noche, escuchando todos los crujidos y ruidos fuera de la ventana. Apuntaló la puerta del dormitorio con una cómoda y tuvo el teléfono a mano, lista para llamar a la policía a la menor señal de peligro. Pero Rorik no había vuelto. Ahora, sentada en la cocina con una taza de café cargado, Avery intentaba formular un plan de acción. Podía marcharse sin más, recoger sus cosas e irse a casa de una amiga o a un hotel, esperar a que las cosas se calmaran. ¿Y después qué? Rorik no era de los que se echaban atrás fácilmente, especialmente cuando hay mucho en juego, una casa valorada en varios cientos de miles de dólares. No, huir no era una opción. Tenía que actuar con más decisión. Avery miró su reloj. Las 9 de la mañana. Rorik solía llegar al trabajo a las 8, así que en ese momento probablemente estuviera sentado en su silla de oficina fingiendo que no había pasado nada, o tal vez ideando un nuevo plan para deshacerse de su incómoda esposa. Tenía que prepararse para su regreso. Lo primero que había que hacer era cambiar las cerraduras. Avery sacó el teléfono y estaba a punto de llamar al cerrajero cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Su corazón se desplomó. Era demasiado temprano para que Rorik volviera del trabajo. Avery se acercó sigilosamente a la ventana y se asomó con cautela. No era el coche de Rorik, sino un sedán plateado desconocido. Una mujer alta y rubia, Olivia Smithwick, la amante de Rorik, salió de él. Avery se apartó bruscamente de la ventanilla. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Por qué había venido? El timbre sonó con fuerza, como si intentara romper el silencio de la casa. Avery se quedó paralizada. Su primer instinto fue no abrir, fingir que no había nadie, pero luego pensó que podría ser una oportunidad para averiguar más cosas sobre los planes de Rorik. Armándose de valor, Avery se acercó a la puerta y la abrió, manteniendo una distancia prudencial entre ella y la invitada inesperada. Olivia estaba pálida y tensa. Con su caro traje de negocios color marfil, su peinado y maquillaje perfectos, parecía fuera de lugar en el umbral de esta vieja casa. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar, claramente nerviosa. «¿Puedo pasar?» «¿Por qué?», preguntó Avery con frialdad. «Ya has hecho bastante». Olivia arrugó la nariz como si la hubieran abofeteado. «Mira, sé lo que parece, pero no tenía ni idea de lo que planeaba Rorik. Me mintió tanto como a ti». Avery dudó. Podía confiar en una mujer que había intentado robarle a su marido, que prácticamente ya creía que la casa era suya. 5 minutos, dijo finalmente, dando un paso atrás para dejar entrar a Olivia. «Y solo porque tengo curiosidad por saber qué versión te ha dado». Entraron en el salón. Avery se sentó en una silla, dejando deliberadamente a Olivia de pie en medio de la habitación. Ella jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso de diseño, evitando una mirada directa. «Conocí a Rorik hace 6 meses», empezó Olivia. «Me habían trasladado a la oficina de Somerville desde Londres. Fue mi mentor, me ayudó a adaptarme. 6 meses. Así que su aventura había empezado poco después de su traslado». Avery sintió una punzada de dolor, pero se obligó a mantener una expresión indiferente. «Me dijo que te divorciabas de él», continuó Olivia. «Que vuestro matrimonio estaba roto, que vivíais como vecinos en lugar de como cónyuges». Avery
Sonrió con amargura. La clásica mentira del marido infiel. ¿Y te lo creíste? Al principio no del todo. Olivia finalmente se encontró con su mirada. Pero fue convincente. Dijo que habíais acordado una separación civilizada, que ya habíais solicitado el divorcio, pero que el proceso se estaba retrasando por cuestiones inmobiliarias. ¿Y después? Luego me dijo que habías accedido a venderle tu parte de la casa. Olivia se hundió en el borde del sofá. Que el acuerdo estaba casi cerrado, que solo faltaba firmar los últimos papeles. Me ofrecía a ayudarle económicamente. Mi familia era acomodada y podía permitirme gastar tanto dinero. Todo estaba saliendo bien. Rory convenció a su amante de su inminente divorcio. La engañó con dinero para comprar una casa, mientras él planeaba obtener la propiedad gratis tras la muerte de su esposa. Ni siquiera sabía que estabas enfermo, añadió Olivia en voz baja. No dijo nada hasta ayer. Dijo que podíamos ir a su casa, ya que te habías ido a casa de unos parientes. Y entonces descubriste la verdad, terminó Avery por ella. Que no había divorcio, que la casa no estaba en venta, que su amante era un manipulador a sangre fría dispuesto a matar por dinero. Olivia se estremeció como si la hubieran abofeteado. Rompí con él en cuanto salimos de aquí, dijo. Le devolví todo el dinero que me había dado para pagar la casa y le dije que no quería saber nada de él. ¿Y por qué has venido aquí?, preguntó Avery. ¿Para limpiar tu conciencia? Olivia negó con la cabeza. Para avisarte, le tembló la voz. Rory, que está furioso. Te culpa de todo. Dice que lo has estropeado todo al volver antes de tiempo. Avery sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Te ha amenazado? No directamente, tragó saliva Olivia nerviosa. Pero esa mirada, cuando le dije que se había acabado, me miró como si estuviera dispuesto a matarme. Y luego había dicho que se encargaría de una vez por todas. Avery se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a llover ligeramente fuera. Las gotas goteaban por el cristal, distorsionando la vista de la calle vacía. ¿Por qué debería creerte?, preguntó sin volverse. Quizá sea otro truco. Quizá te envió para que bajara la guardia. Compruébalo, dijo Olivia con sencillez. Llama a la oficina y pregunta dónde está. Hoy no está en el trabajo. Se ha tomado el día libre. Avery se dio la vuelta. ¿Qué? Dijo que tenía asuntos personales que atender. Se levantó Olivia. Hice lo que tenía que hacer. Ahora depende de ti. Ve a la policía. Vete. Haz lo que quieras, pero ten cuidado. Rorik no es de los que se echan atrás. Empezó a irse, pero se detuvo en la puerta. De verdad que no lo sabía, dijo en voz baja. Y lo siento. Cuando la puerta se cerró tras Olivia, Avery se quedó de pie en medio del salón, tratando de comprender la información que había recibido. Si decía la verdad, Rorik podía volver en cualquier momento, y esta vez estaría dispuesto a actuar con más contundencia. Avery se apresuró a coger el teléfono y marcó el número de la oficina donde trabajaba Rorik. Consultoría de innovación, ¿en qué puedo ayudarle? Una voz de mujer contestó al teléfono. Hola, soy Avery Norrington, la mujer de Rorik, dijo, intentando mantener un tono de voz informal. Necesito ponerme en contacto con mi marido urgentemente, pero su teléfono no responde. ¿Está en casa? Ah, señora Norrington. La secretaria sonó sorprendida. No, Rorik no ha venido hoy. Se ha tomado unas vacaciones por motivos familiares. Creía que lo sabía. Por supuesto, mintió Avery. Se me había olvidado que hoy trabajaba desde casa. Gracias. Colgó el teléfono, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Olivia no había mentido. Rorik se había tomado el día libre. Y si no está en el trabajo, ¿dónde está? Avery subió rápidamente al primer piso, sacó una carpeta de su escondite y bajó. Tenía que actuar con rapidez. Comprobó la puerta principal. Estaba cerrada.
Luego comprobó la puerta trasera. Las apuntaló con sillas, por si acaso. Sentada a la mesa de la cocina, Avery expuso ante ella las pruebas de la traición de Rorik. El testamento, la correspondencia con el doctor Welch, documentos de transferencia de propiedades, artículos sobre venenos, cualquier cosa que pudiera ser útil para la policía. Justo cuando estaba a punto de marcar el número de emergencias, oyó el ruido de un coche que se detenía. El corazón le dio un vuelco. Avery se acercó sigilosamente a la ventana y descorrió con cuidado la cortina. El todoterreno negro de Rorik estaba aparcado en la entrada. Estaba sentado al volante, tomándose su tiempo para salir, como si estuviera pensando en algo. Entonces se abrió la puerta del coche y Rorik salió. No estaba solo. Había una mujer a su lado, pero no era Olivia. Era más baja y llevaba el pelo oscuro recogido en un moño. Hablaron brevemente y luego la mujer se quedó junto al coche mientras Rorik caminaba hacia la casa. Caminaba con paso seguro, incluso relajado, como si volviera a casa después de un día normal de trabajo. Avery se apartó de la ventana. ¿Qué hacer? ¿Huir? ¿Esconderme? ¿Llamar a la policía? No había tiempo para pensarlo. La llave ya estaba girando en la cerradura de la puerta principal. Presa del pánico, Avery cogió sus papeles y corrió al salón. Allí se sentó en un gran sillón, de espaldas a la entrada, para que no la vieran desde el umbral. Metió la carpeta de pruebas bajo la almohada. La puerta principal se abrió y Avery oyó la voz de Rorik. «Entra, no seas tímida. Considera esta tu casa». «No me acostumbro», dijo la mujer con un acento que Avery no supo distinguir. «Tengo la sensación de que va a volver a buscarnos». Avery se quedó paralizada, temerosa de moverse. Reconoció la voz. Era la misma Olivia que Rorik había traído ayer. ¿Pero cómo era posible? ¿No había roto Olivia con él? Por supuesto que no, sonó segura la voz de Rorik. El alta no es hasta dentro de 2 días y voy a recogerla después del trabajo. ¿No sabía él que ella ya estaba en casa? ¿O era una jugada para una nueva mujer? Sigue dando miedo, continúa la mujer. ¿Y si los médicos cambian de opinión? No lo harán, dijo Rorik. He hecho un trato con el doctor Welch. Por la cantidad de dinero adecuada, lo arreglará. Avery se quedó helado al oír esas palabras. Así que, después de todo, el plan seguía adelante. Rorik no se rendiría. Abre el vino, cariño, continuó Rorik. Voy a mirar el correo. Unos pasos se dirigieron hacia la cocina. Avery permaneció inmóvil, temerosa de delatar su presencia antes de tiempo. A través de un hueco entre las cortinas, vio entrar en el pasillo a una mujer alta, de pelo largo y oscuro, con un vestido oscuro ajustado. Extraño, ayer su pelo había sido rubio. ¿Podría ser una peluca? Rorik, no tienes ni idea de lo que ha dicho Hailey hoy sobre la nueva campaña. Habló la mujer en voz alta, sin importarle que la oyeran los vecinos. ¿Cree que deberíamos cambiar por completo nuestra estrategia? ¿Te lo imaginas? Después de pasar 2 meses desarrollándola. Olvídate del trabajo, Olivia, dijo Rorik desde la cocina. Hoy es fiesta. ¿Olivia? Sigue siendo ella, ¿no? Avery intentó ver mejor a la mujer. Sí, era Olivia, pero con una peluca oscura. ¿Por qué el disfraz? ¿Y por qué había mentido cuando dijo que había roto con Rorik? ¿Cuál de los dos? Había una curiosidad juguetona en la voz de la mujer. Rorik volvió al pasillo con 2 copas de vino. Le tendió una a Olivia y sonrió. Esa sonrisa especial que había estado reservada para Avery. Ahora la casa es tuya y, en cuanto esto acabe, podremos estar juntos. Oficialmente. Avery sintió que las náuseas le subían a la garganta. Continuaron con su plan como si la revelación de anoche no hubiera ocurrido. Como si ella siguiera en el hospital, desprevenida. En ese momento, el polvo que se había acumulado en el rincón donde estaba sentada le golpeó la nariz. Avery intentó contenerse, pero no pudo. Un sonoro «beep» rompió el silencio. Rorik se sobresaltó y se dio la vuelta, dejando caer su copa.
El vino tinto se derramó por el parqué, semejando un charco de sangre. —¿Avery? —le tembló la voz. —¿Qué haces aquí? Salió de las sombras, sintiéndose extrañamente tranquila. —Vivo aquí, Rorik. ¿Qué hace ella aquí? Avery hizo un gesto con la cabeza hacia Olivia. Es una pregunta mucho más interesante. La sorpresa inicial en el rostro de Rorik fue rápidamente sustituida por una fría furia. Dejó el vaso sobre la cómoda y se acercó a ella, deteniéndose a un brazo de distancia. «No te iban a dar el alta hasta dentro de 2 días», dijo en tono acusador, como si su regreso anticipado hubiera sido una traición. «Siento haber interrumpido tus planes». Avery cruzó los brazos sobre el pecho para ocultar su temblor. «¿Cómo que la casa ya es tuya?» Olivia retrocedió hacia la puerta. «Rorik, creo que me voy a ir». «Para». La voz de Avery era repentinamente firme. «Nadie va a ir a ninguna parte hasta que me den una explicación». Olivia se quedó paralizada, mirando a Rorik con confusión. Él sonrió, y esa sonrisa provocó un escalofrío en Avery, una expresión que nunca antes había visto en el rostro de su marido. «¿De verdad quieres saberlo?», preguntó con presión. «Más que yo». Rorik suspiró, como si se preparara para una larga y desagradable conversación. «Bueno, ya que estás aquí de todos modos», hizo un gesto a Olivia para que se sentara en el sofá, pero él permaneció de pie. «Te presento a Olivia Smithwick, mi colega, y mi futura esposa». Avery sintió que el suelo se le escurría bajo los pies, pero se obligó a mantener la calma. «Interesante», dijo, sorprendida de su propia compostura. «¿Y su esposa actual? Es decir, de mí». Rorik intercambió una mirada con Olivia y ella apartó los ojos, claramente incómoda. «Verás, Avery», comenzó como si estuviera explicando algo a un niño. «A veces los matrimonios se acaban. La gente cambia, los sentimientos se desvanecen». «Ahórrate los tópicos», le cortó Avery. «Te pregunto por la casa. ¿Por qué has dicho que ya era suya?» Rorik guardó silencio un momento, como si se preguntara si debía decir la verdad. Entonces su rostro cambió, su amabilidad desapareció y sus ojos se volvieron fríos. «Porque es así», dijo rígidamente. «Tu testamento está bien hecho. En caso de tu muerte, la casa pasa a mis manos, y ya se la he transferido a Olivia. Solo queda una pequeña formalidad». Avery sacudió la cabeza desconcertada. «¿Qué testamento? Yo no he escrito nada». «Sí, lo hiciste», dijo Rorik con seguridad. «Hace 2 meses, ¿no te acuerdas? Estabas un poco alterado después de tomar la medicación. Te ayudé con el papeleo. Me drogaste», susurró ella, fría al darse cuenta. «Y me hiciste firmar el testamento». «Estupefacta, suena duro», refunfuñó Rorik. «Digamos que te ayudó a relajarte para que no te pusieras nerviosa al firmar papeles importantes». «Y mi neumonía». Una repentina corazonada la abrazó. «¿Tú también te hiciste eso?» Rorik sonrió, una sonrisa que dejó a Avery sin aliento. «No exactamente neumonía. Para ser exactos, una mezcla de síntomas que se parecían mucho a una neumonía complicada. Te tomaste la medicación tan obedientemente que ni siquiera te diste cuenta de que con cada pastilla intentaste matarme». Las palabras sonaron extrañamente tranquilas, aunque todo en mi interior gritaba de horror. «Mi propia mujer. No tan burda», la corrigió Rorik. «Solo para ayudar a la naturaleza. Tus pulmones ya están bastante débiles, podría haber ocurrido en cualquier momento. Solo empujé un poco el proceso». Olivia finalmente habló. «Rorik, ¿no dijiste que...?» Parecía asustada. «Dijiste que os separabais, que ella había aceptado el divorcio». «Cállate», la interrumpió Rorik sin dejar de mirar a Avery. «Ya no importa. Ella lo había estropeado todo al volver antes de tiempo». Dio un paso hacia Avery y ella retrocedió instintivamente. «No te acerques», le advirtió, pensando frenéticamente en qué hacer a continuación. ¿Llamar a la policía? Pero, ¿qué iba a decir? No tenía pruebas, solo palabras contra palabras. «¿Qué vas a hacer ahora?».
Había una mueca de desprecio en la voz de Rorik. Ir a la policía, decirles que su marido intentó envenenarla. Tú, con tu historial de crisis nerviosas y depresión. Avery se quedó helada. ¿Cómo sabía él de su depresión después de la muerte de sus padres? Ella nunca se lo había contado, ni siquiera había mencionado haber ido a un terapeuta. Sé mucho de ti, cariño, continuó Rorik, interpretando correctamente su sorpresa. Mucho más de lo que crees, incluido el hecho de que te recetaron antidepresivos tras la muerte de tus padres. Imagínese cómo le sonaría a la policía. Una mujer inestable con un historial de problemas mentales acusando a su exitoso marido de intento de asesinato, sin pruebas. Avery sintió que el pánico le subía desde dentro, apretándole la garganta. Tenía razón. ¿Quién iba a creerla? De repente, su mano buscó a tientas el teléfono en el bolsillo. La inspiración le llegó al instante. «Tengo pruebas, Rorik», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Grabé toda nuestra conversación, desde el momento en que entraste en casa. Era un farol, un puro farol, pero por el cambio en la cara de Rorik, supo que había dado en el blanco. Se puso pálido y miró preocupado a Olivia. «Mientes», dijo, pero sin la misma seguridad. «¿Lo comprobamos?» Avery sacó el teléfono del bolsillo. «Creo que la frase «la casa es tuya y cuando esto acabe podremos estar juntos» me suena bastante inequívoca, especialmente cuando se combina con «has estado tomando tu medicación tan obedientemente sin darte cuenta de que con cada pastilla». Creo que a la policía le parecería interesante. Rorik se quedó helado, con el rostro contorsionado por la ira. Por un momento Avery pensó que iba a arremeter contra ella, pero en lugar de eso se volvió bruscamente hacia Olivia. «Nos vamos, ahora mismo». Olivia se levantó del sofá con el rostro pálido. «Rorik, no lo entiendo». «Luego te lo explico», dijo, cogiéndola del brazo y tirando de ella hacia la salida. «Esto no ha terminado, Avery», dijo por encima del hombro. «Te vas a arrepentir». La puerta principal se cerró con tal fuerza que un cuadro se desprendió de la pared. Avery se quedó de pie en medio del salón, aferrando aún el teléfono en la mano, que ni siquiera estaba encendido. Solo ahora que el peligro había pasado empezó a temblar. Se hundió en una silla, intentando comprender lo que había ocurrido. Su marido, el hombre con el que había vivido 3 años, había intentado matarla por la casa, ponerle algo en la medicación, engañarla para que firmara un testamento, planear su muerte. Avery miró el teléfono que tenía en la mano. El farol había funcionado, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y si Rorik volvía para terminar lo que había empezado? No podía quedarse aquí. Tenía que actuar de inmediato. Marcó el número de la policía. Era hora de poner fin a esta pesadilla. Avery se apoyó en el portazo y escuchó el sonido lejano del motor. El corazón aún le latía con fuerza en algún lugar de la garganta y las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Se obligó a respirar hondo, se apartó de la puerta y dio 2 vueltas a la llave en la cerradura. Después comprobó que la cadena estaba en su sitio, al menos ahora estaba a salvo. Se tiró al suelo en el pasillo, incapaz de encontrar fuerzas para caminar hasta la silla. Sus pensamientos eran confusos. Acababa de encontrarse cara a cara con el hombre que había planeado su asesinato, con su propio marido. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo se habían convertido sus vidas en una especie de thriller de pesadilla? El teléfono que tenía en la mano emitió un pitido, indicando que le quedaba poca batería. Aquel sonido mundano devolvió a Avery a la realidad. Había que actuar antes de que Rorik decidiera volver. La próxima vez, el farol podría no funcionar. Se levantó con paso inseguro y se dirigió al despacho de su marido en la primera planta. Incluso ahora, sabiendo de su traición, sentía un extraño sentimiento de culpa por invadir su espacio personal. 3 años de convivencia, costumbres, respeto por los límites del otro, nada de eso era fácil de traspasar. Pero no había otra opción.
El estudio de Rorik era el epítome de la pulcritud y la pedantería. Cada cosa estaba en su sitio, los papeles bien apilados, los bolígrafos alineados en un atril, los libros ordenados según su tamaño. Típico de Rorik, siempre buscando el orden perfecto en todo. Entonces, ¿por qué nuestro matrimonio es un desastre? Un pensamiento amargo pasó por su mente. Avery se acercó al escritorio de roble macizo y examinó su superficie. Nada destacable. Un portátil, una agenda cerrada, un soporte para bolígrafos. Abrió el cajón superior del escritorio. Dentro estaba el material de oficina habitual: clips, grapadora, lápices. El segundo cajón contenía carpetas con documentos de trabajo, contratos, informes financieros, correspondencia comercial. El tercer cajón contenía una caja de caoba cerrada. Avery no la había visto nunca. Intentó abrirla, pero no lo consiguió. La cerradura no cedía. La llave podía estar en cualquier parte. La mirada de Avery se posó en la estantería de la pared de enfrente. Entre las docenas de libros sobre negocios, psicología y gestión, destacaba un volumen, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Rorik citaba a menudo este libro, diciendo que sus estrategias se aplicaban no solo a la guerra, sino también a los negocios. Siguiendo su intuición, Avery sacó el libro de la estantería. Era sorprendentemente ligero. Al abrirlo, Avery descubrió que, en lugar de páginas, había un hueco en el interior que contenía una pequeña llave. ¡Qué trivial!, pensó, volviéndose hacia la mesa. La llave encajaba perfectamente con la cerradura de la caja. Dentro había papeles y un pendrive. Avery sacó los papeles y los extendió sobre la mesa. Encima estaba el testamento, el que Rorik había mencionado. Según el documento, Avery Norrington, de soltera Dankworth, dejaba todas sus propiedades, incluida la casa del número 32 de Oak Street, a su legítimo esposo, Rorik Gerald Norrington. Avery estudió detenidamente el documento. La fecha era el 12 de septiembre, hacía 2 meses. Su firma en la última página parecía real, aunque Avery no recordaba haberla firmado. Pero lo que más la sorprendió fue el nombre del notario, Haley Stafford, la misma Haley que Olivia había mencionado al hablar de la nueva campaña. Olivia trabajaba con Rorik, y al parecer esta Haley también era colega suya. Así que el notario estaba confabulado con Rorik. Había otro documento debajo del testamento, una escritura de la propiedad. Según este, Rorik Norrington vendió la casa de Oak Street a una tal Olivia Smithwick por la suma de $1. La escritura estaba fechada para mañana y no tenía firmas. Al parecer, Rorik la había preparado con antelación, confiado en el éxito de su plan. Lo siguiente en la pila eran impresiones de artículos médicos sobre diversos venenos y sustancias tóxicas. Algunos pasajes estaban resaltados con un rotulador. Síntomas similares a los de la neumonía, difícil de detectar mediante análisis toxicológicos estándar, se acumula en el organismo gradualmente, causando deterioro 2 o 3 semanas después de su ingestión. Avery sintió náuseas. Rorik realmente planeaba matarla, metódico, a sangre fría, deliberado, y si no hubiera sido por una casualidad su regreso anticipado del hospital, el plan probablemente habría funcionado. Con manos temblorosas, siguió estudiando los documentos. El siguiente era una copia impresa de la correspondencia electrónica entre Rorik y el Dr. Welch. Avery repasó los correos y sintió que se le helaba la sangre de miedo. Estimado Dr. Welch, gracias por comprender mi delicada situación. Como ya hemos hablado, el estado de mi esposa requiere un enfoque especial. Aprecio su disposición a seguir mis recomendaciones para su tratamiento. Le adjunto la cantidad prometida en concepto de honorarios por asesoramiento. La respuesta del médico fue breve. Señor Norrington, acuso recibo de los fondos. Puedo asegurarle que seguiré estrictamente nuestro plan. No se realizará ninguna prueba adicional. Avery desechó las cartas como si fueran serpientes venenosas. Rorik había sobornado a su médico.
el médico que hizo el juramento hipocrático, que se suponía que debía curar, no condonar el asesinato. El último documento de la pila era una póliza de seguro de vida. Avery se sorprendió al ver que estaba asegurada por $500,000. Rorick Norrington figuraba como único beneficiario. La fecha de la póliza también era de hacía 2 meses. A fin de cuentas, sonrió Avery con amargura, dejando los papeles a un lado. Su muerte le reportaría a Rorick no solo una casa, sino también un gran desembolso del seguro. Aún quedaba el pendrive. Avery lo conectó al portátil de Rorick. Le pidió una contraseña que no conocía. Avery probó varias opciones: la fecha de su boda, el cumpleaños de Rorick, su número favorito, pero no tuvo suerte. Finalmente, tecleó el nombre Olivia y el portátil se desbloqueó. Amarga ironía. El pendrive contenía varias carpetas. Avery abrió la primera, titulada El Plan. Dentro había un documento de texto en el que se detallaba cómo iba a deshacerse Rorick de su mujer, paso a paso, día a día, todo expuesto con una metódica aterradora. Paso 1. Cambiar las drogas. Comience con pequeñas dosis, aumente gradualmente. Los síntomas deben aumentar lentamente, imitando el curso natural de la enfermedad. Paso 2. Asegúrese de que la condición empeora en los días que el doctor Welch visita. Aumentar la dosis la víspera de las visitas. Tercer paso. Lograr la hospitalización. La hospitalización es más fácil de controlar, menos testigos. Paso 4. La etapa final. Hágalo en el hospital cuando no haya nadie. Utiliza la sustancia del sobre 3, añádela al gotero. No quedará rastro. Avery cerró el documento, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, borroso por las lágrimas que se avecinaban. ¿Cómo podía el hombre con el que había compartido su cama, sus sueños, sus planes de futuro, hacer un plan tan a sangre fría para matarla? La segunda carpeta contenía fotografías. Avery las abrió y se quedó helada. Imágenes de Rorick y Olivia en poses explícitas. Las fechas de las carpetas indicaban que su romance había comenzado hacía casi 6 meses, mucho antes de que Rorick pusiera en marcha su plan. La tercera carpeta contenía fotografías de la propia Avery, durmiendo, trabajando, leyendo un libro. Las imágenes habían sido tomadas claramente con una cámara oculta. La última foto databa de la semana pasada y había sido tomada en el hospital. Avery tumbada en una cama, conectada a una vía. Rorick la había estado observando, documentando cada movimiento, como si no fuera su esposa, sino una cobaya en su retorcido experimento. La cuarta carpeta contenía información sobre diversos venenos y toxinas, más detallada que los impresos. Se prestaba especial atención a las sustancias difíciles de detectar en una autopsia estándar. «Jesús», susurró Avery cerrando el portátil. Sintió un escalofrío. Se dio cuenta de la magnitud de la traición. No solo traición, sino planificación a sangre fría y calculada de un asesinato. ¿Y por qué? ¿Por la casa y el dinero? Reuniendo toda la documentación, Avery bajó las escaleras. Tenía que llamar a la policía, pero primero tenía que hacer copias de todas las pruebas. Rorick era un hombre poderoso en su pequeña ciudad. Tenía contactos en el gobierno local. ¿Quién sabía si podía confiar en la policía local? Avery sacó su portátil y empezó a escanear los documentos. Colocó cuidadosamente cada hoja en el cristal del escáner, guardando copias electrónicas en el almacenamiento en la nube al que solo ella tenía acceso. El pendrive también lo había copiado por completo. Cuando terminó con los documentos, Avery marcó el número de su vieja amiga Nina Eldridge, una abogada que vivía en una ciudad vecina. «¿Nina?» «Soy Avery», dijo cuando su amiga descolgó. «¿Avery? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Te encuentras bien?» La voz de Nina sonaba genuinamente feliz. «No muy bien.
admitió Avery con sinceridad. Necesito tu ayuda, profesional. Hubo una breve pausa. ¿Qué te ocurre? El tono de Nina se volvió serio al instante. No puedo decírtelo por teléfono. Avery apartó la mirada como si temiera que Rorik estuviera escuchando a escondidas. Pero tiene que ver con intento de asesinato. ¿Asesinato?, preguntó Nina sorprendida. Ya estás a salvo. Por ahora. Pero no sé por cuánto tiempo. Rorik. ¿Tu marido? Nina interrumpió bruscamente. ¿Ha hecho algo? Sí, exhaló Avery. Intentó matarme. Se hizo un gran silencio al otro lado de la línea. Estaré allí dentro de 2 horas, dijo finalmente Nina. No vayas a ninguna parte, no dejes entrar a nadie. Y llama a la policía, ya. No estoy seguro de poder confiar en la policía local, admitió Avery. Rorik es amigo del jefe. Entonces llama a los servicios de emergencia, dijo Nina con insistencia. Diles que te han amenazado, que temes por tu vida. Enviarán una patrulla. Y yo llamaré a mi contacto en la oficina del fiscal del distrito. Aguanta, ¿me oyes? Vale. Avery sintió una oleada de gratitud. Gracias, Nina. Despidiéndose de su amiga, Avery marcó el número de emergencias. Una voz de hombre contestó. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Hola. Intentó hablar con claridad a pesar del temblor de su voz. Mi marido me está amenazando. Tengo razones para creer que ha intentado envenenarme. ¿Está su marido con usted? La voz de la operadora mantuvo una calma profesional. No, se ha ido, pero temo que pueda volver. ¿Puede darme su nombre y dirección? Avery Norrington, 32 de Oak Street, Somerville. Dudó un momento. Dese prisa, por favor. Tengo pruebas de sus intenciones. No cuelgue, señora Norrington, dijo el operador. Una patrulla va hacia usted ahora mismo. Llegarán en unos minutos. Avery le dio las gracias y colgó. Se rodeó con los brazos, tratando de alejar los escalofríos. La ayuda está en camino. La policía no tardaría en llegar. Y Nina, todo iba a salir bien. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, esperando ver un coche de policía. Pero en lugar de un coche patrulla, el todoterreno negro de Rorik se detuvo en la entrada. A Avery le dio un vuelco el corazón. Había vuelto, y a juzgar por la forma en que cerró la puerta del coche, no estaba de humor tranquilo. Se apartó rápidamente de la ventana y corrió hacia la puerta principal. La llave, la cadena, el pestillo, todo estaba en su sitio. Pero, ¿sería suficiente para contener a un hombre enfadado? Avery cogió el teléfono, dispuesta a llamar de nuevo al 911, pero antes de que pudiera marcar, se oyó un fuerte golpe en la puerta. ¡Avery! La voz de Rorik sonaba engañosamente tranquila. «Abre, tenemos que hablar». Ella no contestó, retrocediendo en silencio hacia la puerta. «Avery, sé que estás en casa». La voz de Rorik se hizo más insistente. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Abre la puerta». Silencio. «De acuerdo», sonaba amenazador ahora. «Voy a entrar de todos modos. También es mi casa». Avery oyó girar la llave en la cerradura, pero la cadena y el pestillo mantenían la puerta cerrada. «¡Avery!». Rorik empezaba a perder la paciencia. «¡Abre la maldita puerta!». Retrocedió más por el pasillo preparándose para correr escaleras arriba si él la franqueaba. «¡Fuera, Rorik!», gritó ella, encontrando por fin fuerzas para contestar. «La policía viene hacia aquí». «¿La policía?». Se rió, pero no le hizo gracia. «¿Qué les vas a decir? Que tu marido intentó envenenarte. No tienes pruebas, Avery. Nadie te creerá». «Tengo pruebas», dijo ella con firmeza. «Encontré todo en tu oficina. Documentos, correspondencia con el doctor Welch, el pendrive con su BCL. Todo». Se hizo el silencio. Entonces, Rorik dijo con una nota de pánico en la voz. «Es un farol, igual que con la grabación de nuestra conversación. No puedes abrir la caja fuerte».
No es una caja fuerte, Rorik. Avery sintió una extraña satisfacción al saber que ahora tenía el control de la situación. Es una caja de caoba. La llave estaba en el libro del arte de la guerra. No es muy original para un hombre que planeó el asesinato perfecto. De nuevo se hizo el silencio. Entonces, Rorik habló en un tono muy distinto, suave, casi congraciador. Avery, mira, todo esto es un malentendido. Sí, he estudiado información sobre venenos, pero es por trabajo. Estaba asesorando a una empresa farmacéutica en temas de seguridad, y los documentos son borradores, esbozos de una novela que intentaba escribir. Ya sabes que siempre quise ser escritor. Avery sonrió con amargura. Rorik nunca había mostrado ningún interés por el trabajo literario. Su única pasión era el dinero y el poder. ¿Y la correspondencia con el Dr. Welch?, preguntó ella. ¿También para una novela? No es lo que parece, insistió Rorik. Por favor, abra la puerta. Se lo explicaré todo. Explícalo desde aquí, le cortó Avery. Te oigo perfectamente. De acuerdo, suspiró Rorik. Sí que me he comunicado con Welch, pero no para hacerte daño. Al contrario, para asegurarme de que te daba el mejor tratamiento. El dinero era para consultas con especialistas a los que recurría extraoficialmente. ¿Y la póliza de seguro de vida de $500,000? Avery no renunciaría. ¿Eso también es mi seguro médico? Es una práctica financiera habitual. La voz de Rorik sonaba cada vez menos segura. Cualquier asesor financiero te dirá que un seguro de vida es una precaución necesaria. ¿Y un testamento? Avery siguió insistiendo. El que supuestamente firmé en septiembre, pero del que no recuerdo absolutamente nada. No estabas en tu mejor momento. Trató de excusarse de nuevo Rorik. Exceso de trabajo, estrés. Fuiste tú quien sugirió que hiciéramos testamento para asegurar nuestro futuro. Avery negó con la cabeza, aunque Rorik no pudo verlo. ¿Y el acuerdo de vender la casa de Olivia por $1 también fue idea mía? Esta vez el silencio se alargó. Entonces Rorik habló con voz amenazadora. Dame esos documentos, Avery, ahora mismo. No, no sabes en lo que te estás metiendo, dijo con pánico en la voz. Esto ya no es una broma. Dame los papeles y olvidaremos esta conversación. Te daré el divorcio, la mitad del valor de la casa, lo que quieras. Es demasiado tarde, Rorik, dijo Avery con firmeza. Ya he hecho copias de todos los papeles y se las he enviado a mi abogado, y la policía llegará en cualquier momento. Mientes, pero no había confianza en su voz. Compruébalo, sugirió Avery con calma. De repente, Rorik golpeó la puerta con tanta fuerza que se estremeció. La cadena se tensó, pero resistió. «¡Abre la maldita puerta!», gritó, «o la echaré abajo de una patada». Avery retrocedió. El pánico que había estado conteniendo todo este tiempo empezó a aflorar en su interior. «Vete, Rorik», intentó mantener la voz firme. «Solo estás empeorando tu situación». En respuesta, se oyó otro fuerte golpe en la puerta. Esta vez, la madera crujió y la cadena se dobló. Avery se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo. Unos cuantos golpes más como aquel y Rorik se abriría paso. Corrió a la cocina, cogió el teléfono y volvió a marcar el número de emergencias. «Servicios de emergencia, ¿cuál es su emergencia?» «Soy Avery Norrington otra vez, en el 32 de Oak Street», soltó. «Mi marido está intentando entrar en casa. Está tirando la puerta abajo. ¿Dónde está la patrulla?» «No cuelgue, señora Norrington». La voz de la operadora mantuvo la calma. «La patrulla está en camino. ¿Está armado su marido?» «No lo sé». Avery se dio cuenta con horror de que realmente no sabía si Rorik tenía un arma. «Tal vez. Intente encontrar un lugar seguro en la casa», le aconsejó el operador. «Enciérrate en el cuarto de baño o en otra habitación con una puerta sólida. La patrulla estará en tu ubicación en 3 minutos». Avery no tuvo tiempo de responder. Otro fuerte golpe en la puerta fue acompañado por el crujido de la madera al romperse. La cadena había fallado.
«Está forzando la puerta», gritó al teléfono. «Deprisa, por favor». Avery tiró el teléfono a la mesa, cogió la carpeta y corrió hacia la puerta trasera de la cocina. Pero en el último momento cambió de idea. Si salía por la puerta de atrás, acabaría en el patio trasero, desprotegida y sin testigos. Mejor esconderse en algún lugar de la casa y esperar a la policía. Decidió que el lugar más seguro sería el cuarto de baño del primer piso, con su robusta puerta y su cerradura, y se apresuró a subir las escaleras. Apenas había subido unos peldaños cuando la puerta principal se abrió con estrépito, dejando ver a Rorik. Su rostro, normalmente tranquilo y sereno, expresaba ahora pura rabia. Tenía la corbata apartada, la camisa fuera del pantalón, el pelo revuelto. No se parecía en nada al hombre seguro y controlado con el que Avery se había casado. «¿Dónde está el papeleo?», gruñó, dando un paso hacia el interior. Avery se quedó paralizada en las escaleras, apretando la carpeta de pruebas contra su pecho. «Vete, Rorik», repitió. «La policía llegaría en cualquier momento. Dame los documentos». Comenzó a subir las escaleras, acortando la distancia que los separaba. «Y me iré». Avery retrocedió escaleras arriba. «No, no me dejas elección». Algo brilló en la mano de Rorik. Un cuchillo, una llave. Avery no pudo verlo. En ese momento sonó una sirena en la calle. Rorik se quedó inmóvil, escuchando. Su rostro se contorsionó con una mezcla de miedo y rabia. «Has llamado a la policía», dijo incrédulo. «Vas a destruir todo lo que he construido durante años». «Tú lo destruiste, Rorik», dijo Avery en voz baja. «Cuando decidiste que mi casa y mi dinero valían mi vida». La sirena sonaba cada vez más cerca. Rorik lanzó una rápida mirada por encima del hombro y luego volvió a mirar a Avery. Algo parecido a la desesperación brilló en sus ojos. «Esto no ha terminado», dijo, y de pronto subió las escaleras a tal velocidad que Avery no tuvo tiempo de reaccionar. El tiempo parecía haberse detenido. Rorik había subido las escaleras en una fracción de segundo y ahora estaba de pie en el mismo escalón que Avery, extendiendo la mano para coger la carpeta. La furia de sus ojos era tan feroz que Avery se sobresaltó y apenas pudo mantener el equilibrio. «Dame esos papeles», gruñó entre dientes, abalanzándose sobre ella. «¿Y ahora?» Avery retrocedió otro paso. «No, Rorik. ¿Oyes las sirenas? La policía está aquí. Se acabó. No se ha acabado hasta que yo lo diga». Bramó y se lanzó hacia adelante. Avery levantó instintivamente las manos para defenderse, pero Rorik fue más rápido. Le agarró la muñeca con tal fuerza que ella gritó de dolor. La carpeta se le escapó de las manos y los documentos salieron volando escaleras abajo. «Ya está», siseó Rorik, agachándose para recoger los papeles. «Ahora me llevaré esto y nadie sabrá nunca». No terminó la frase. Avery aprovechó la distracción de su marido y lo empujó. Perdiendo el equilibrio, Rorik se tambaleó y cayó por las escaleras, aterrizando con un ruido sordo en el suelo del pasillo. Un pequeño frasco se le cayó del bolsillo y rodó por el parqué. Rorik gimió e intentó levantarse. Avery bajó rápidamente las escaleras y recogió el frasco. La etiqueta decía en letra pequeña: «Digoxina, solo para uso en laboratorio». «Así que esto es con lo que me has estado envenenando», susurró ella, apretando el vial en la mano. Rorik, que por fin se había puesto en pie, esbozó una sonrisa macabra. No solo eso, pero la digoxina era la guinda final. Unas gotas en la vía, y el corazón se paraba. La muerte natural perfecta para alguien con un cuerpo debilitado. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y entraron 2 policías armados. «¡Policía! ¡Que todo el mundo se quede donde está!». Rorik se sacudió como si fuera a correr, pero el segundo policía ya le había apuntado con su arma. «¡No os mováis! ¡Las manos en la cabeza!». Rorik levantó lentamente las manos, sin dejar de mirar a Avery. Su mirada era tan odiosa que ella se estremeció. «Todo es mentira», dijo volviéndose hacia los policías.
Mi mujer es mentalmente inestable. Ha tenido crisis nerviosas en el pasado. Se lo ha inventado todo. No es cierto, dijo Avery con firmeza, tendiéndole al agente un frasco de digoxina. Con esto intentó envenenarme. Y ahí, señaló los papeles esparcidos por las escaleras, está la prueba de su plan. Iba a matarme por la casa y el seguro. Uno de los agentes cogió el frasco con cuidado y examinó la etiqueta. ¿Digoxina? Frunció el ceño. Es un medicamento para el corazón, mortal en grandes dosis. Puedo explicarlo, dijo Rorik rápidamente. Estaba investigando los efectos de varios fármacos para un artículo. Soy escritor, es parte de mi trabajo. ¿Tiene licencia para poseer este tipo de sustancias?, preguntó el policía. Rorik dudó. Bueno, es con fines de investigación. Agente, interrumpió Avery. Los documentos de la escalera contienen pruebas de su connivencia con el Dr. Welch para envenenarme. También hay información sobre un testamento que supuestamente firmé, pero que no recuerdo, y una póliza de seguro suscrita sin mi conocimiento. El segundo policía empezó a recoger los papeles dispersos, echándoles un rápido vistazo. En realidad se trata de algo sobre venenos y síntomas parecidos a la neumonía, le dijo a su colega. Y algo de correspondencia con un tal Dr. Welch. Parece sospechoso. Son todos borradores de mi novela. Rorik empezaba a perder los nervios. Se lo he dicho, soy escritor. ¿Qué obras ha publicado, señor?, preguntó el agente sin dejar de hojear los documentos. Todavía no he publicado. Estoy trabajando en mi primer libro. Un consejero de crisis en una empresa de informática escribiendo una novela sobre el envenenamiento de su mujer, se rió entre dientes el policía. Un pasatiempo interesante. Señor Norrington, dijo formalmente el primer agente, tenemos que detenerle para interrogarle como sospechoso de intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, el Estado le proporcionará uno. ¿Comprende estos derechos? Rorik se quedó como atónito, mirando a Avery con una mezcla de rabia e incredulidad. Parecía incapaz de creer que su plan perfecto se hubiera venido abajo, que estuviera a punto de ser detenido. «No puedes hacer eso». Su voz temblaba de rabia. «No tiene pruebas. Todo está en su cabeza. Intenta quitarme todo lo que he ganado». «Señor, dese la vuelta y ponga las manos a la espalda», repitió pacientemente el agente sacando las esposas. Avery vio cómo los agentes esposaban a su marido, el hombre al que confiaba su vida, el hombre con el que soñaba envejecer. La realidad de lo que estaba ocurriendo era inimaginable. «Te vas a arrepentir de esto, Avery», siseó Rorik mientras lo sacaban de la casa. «Nadie te creerá. ¿Me oyes? Nadie te creerá». La puerta se cerró de golpe, dejando a Avery en el silencio del pasillo destrozado. Se hundió lentamente al pie de la escalera, sintiendo cómo la adrenalina retrocedía, dando paso a una fatiga y una devastación abrumadoras. El policía que quedaba se sentó a su lado. «Señora Norrington, ¿necesita atención médica? ¿Está herida?» Avery negó con la cabeza, aunque la muñeca que Rorik tenía agarrada empezaba a amoratarse. «No, estoy bien. Físicamente, al menos». «Tendrá que venir a comisaría con nosotros para declarar», dijo el agente con suavidad. «Pero antes podemos llamar a un médico si es necesario». «No hace falta». Avery respiró hondo. «Estoy listo para irme. Cogeré mi bolso». Subió las escaleras y entró en el dormitorio que había compartido con Rorik poco antes. Ahora la habitación parecía ajena, fría, llena de fantasmas de falsas promesas y traición. Avery recogió rápidamente las cosas que necesitaba, intentando no mirar las fotos enmarcadas, instantáneas felices de su boda, vacaciones, celebraciones familiares. Ahora todo parecía el decorado de la mentira perfecta.
Al bajar las escaleras, vio que en el patio ya se habían reunido varios coches de policía y una ambulancia. Una nerviosa Olivia Smithwick estaba en la entrada, rodeada de agentes. «Le juro que no lo sabía», oyó la voz de Avery al pasar. Dijo que se iban a divorciar, que la casa ya estaba vendida. No tenía ni idea de que estaba planeando un asesinato. Olivia vio a Avery y vaciló. Sus miradas se cruzaron y Avery vio verdadero remordimiento en los ojos de su amante. «Lo siento», dijo Olivia en voz baja. «De verdad que lo siento». Avery asintió, incapaz de encontrar fuerzas para el perdón o la ira. Se sentía vacía. Avery pasó horas en comisaría, contándoselo todo a los detectives desde el principio. El extraño comportamiento de Rorik, su deterioro tras tomar la medicación, el testamento que no recordaba haber firmado, los documentos encontrados en el despacho de su marido. Se grabaron sus declaraciones, se fotografió el hematoma de su muñeca, se analizó el contenido de un vial de digoxina. «Tendremos que comprobar todos sus medicamentos», dijo el detective Prentice, un hombre mayor de sienes canosas y mirada vigilante. «Si su marido los cambió, podría haber restos de sustancias venenosas». «Por supuesto», asintió Avery. «Comprueben todo lo que sea necesario». «Y vamos a tener que hablar seriamente con el Dr. Welch», añadió la segunda detective, una joven llamada Carter. Si realmente estaba confabulado con su marido, podría enfrentarse a la retirada de la licencia y a penas de cárcel. Al anochecer, todos los trámites habían concluido y Avery pudo regresar a su casa, pero no quería volver a una casa donde cada rincón le recordaba la traición. «¿Tienes dónde quedarte?», preguntó la detective Carter. «¿Familiares, amigos?» «Sí», Avery recordó a Nina. «Se suponía que mi amiga estaba aquí». Como en respuesta a sus pensamientos, Nina Eldridge entró en la comisaría, una mujer alta y decidida, con un corte de pelo corto y una mirada penetrante. Cuando vio a Avery, se acercó rápidamente y la abrazó. «Gracias a Dios que estás bien», susurró Nina. «Casi me asusto cuando llegué y vi los coches de policía delante de tu casa. Gracias por venir». Avery sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, las primeras en todo el día. «Te acogeré», dijo Nina con firmeza. «No discutas, no puedes quedarte en esa casa». La detective Carter asintió con aprobación. «Es una buena idea. Nos pondremos en contacto con usted si necesitamos más información. Mientras tanto, intenta descansar». Cuando salieron de la comisaría, Avery respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Empezaba a anochecer y las primeras estrellas se iluminaban en el cielo. La ciudad seguía a lo suyo, ajena al drama que se había desarrollado esta noche en el número 32 de Oak Street. «Vamos». Nina cogió a su amiga suavemente del brazo. «Tengo una buena botella de vino y un hombro sobre el que llorar». Avery sonrió agradecida, sintiendo que el peso del día empezaba a remitir. En el coche de Nina, por fin se permitió relajarse e incluso se quedó dormida, agotada por el estrés y la falta de sueño. Se despertó al darse cuenta de que el coche se había parado. No habían llegado a casa de Nina, como Avery esperaba, sino a un pequeño motel de carretera. «¿Dónde estamos?», preguntó somnolienta. «En el motel Pine Forest», explicó Nina. «Pensé que necesitabas un tiempo lejos de todo el mundo. Es tranquilo, apacible, y nadie te molestará con preguntas». Avery se sintió conmovido. Nina siempre tenía el don de anticiparse a sus necesidades, incluso cuando no sabía lo que quería. «Gracias», dijo simplemente. La habitación estaba limpia y era acogedora. Una cama doble, un pequeño sofá, un televisor y una pequeña cocina. Nina sacó 2 bolsas del maletero, una con las cosas de Avery y otra con provisiones y la botella de vino prometida. «Me quedaré contigo esta noche», dijo, dejando los bocadillos y la fruta sobre la mesa. «Mañana decidiremos qué hacer a continuación». Se sentaron en el sofá con vasos de vino. Avery sentía que Nina quería preguntarle por todo, pero se contuvo.
No quería abrir heridas frescas. «Puedes preguntar», dijo Avery en voz baja. «No me pasa nada». Nina negó con la cabeza. «Hoy no. Hoy solo descansas. Todo lo demás tendrá que esperar a mañana». Avery asintió agradecida y bebió un sorbo de vino, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las persianas. En la cama de al lado, Nina dormía plácidamente. Avery se levantó en silencio, intentando no despertar a su amiga, y salió al pequeño porche de la habitación. El motel estaba en las afueras de la ciudad, y el porche daba al bosque y a un pequeño lago a lo lejos. El aire era fresco y limpio, impregnado del aroma de los pinos y la tierra húmeda. Avery inhaló profundamente, sintiendo cómo la naturaleza curaba su alma cansada. A pesar de todo lo que había pasado ayer, hoy se sentía extrañamente tranquila. Era como si la detención de Rorik le hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera se había dado cuenta de que existía. «Buenos días», salió Nina al porche y le tendió a Avery una taza de café recién hecho. «¿Qué tal has dormido?» «Sorprendentemente bien», respondió Avery con sinceridad, como si por fin hubiera salido del túnel oscuro hacia la luz. Se sentaron en los pequeños sillones de mimbre, disfrutando de la tranquilidad matinal y del café. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Nina con cautela tras un largo silencio. Avery dudó. La pregunta le daba vueltas en la cabeza desde que se había despertado. «No lo sé», admitió. «Todo ha ocurrido tan deprisa que no he tenido tiempo de darme cuenta». «No tienes que decidirlo ahora», dijo Nina en voz baja. «Tienes tiempo para pensarlo». «Pero de una cosa estoy seguro», dijo Avery con firmeza. «No voy a volver a esa casa. No puedo vivir allí después de todo lo que ha pasado». Nina asintió comprensiva. «Podrías venderla, empezar de cero». Eso es exactamente lo que estaba pensando. Avery tomó un sorbo de café. «Vender la casa, mudarme a otra ciudad, quizá incluso cambiar de profesión. ¿Qué te gustaría hacer?» Avery se lo pensó un momento. Llevaba 5 años trabajando como redactora en una revista local, pero siempre había soñado con algo más. «Siempre he querido escribir libros», admitió. «No solo editar lo que escriben otros, sino crear mis propias historias». «¿Por qué no empiezas?» Nina parecía realmente entusiasmada. «Tienes talento, Avery, y ahora tendrás la libertad de hacer lo que realmente quieres». El teléfono de Avery sonó, interrumpiendo su conversación. El número era desconocido. «¿Diga?», contestó con cautela. «Señora Norrington, soy la detective Carter», dijo una voz femenina como de negocios. «Tengo noticias sobre su caso». Avery se puso tensa. «¿Qué clase de noticias?» «Buenas», le aseguró el detective. «Tenemos los resultados del análisis preliminar del contenido del vial. Efectivamente, se trata de digoxina en una concentración muy superior a la dosis terapéutica. Y la medicación que incautamos en su casa contenía restos de arsénico y otras sustancias tóxicas». Avery sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Entonces tenía razón. Efectivamente, Rorik había intentado envenenarla. «Es más», continuó Carter, «el Dr. Welch accedió a cooperar con la investigación a cambio de una reducción de condena. Confirmó que su marido le pagó para que no le hiciera ciertas pruebas y le recetara medicamentos que agravaron su estado». «¿Y Rorik?», preguntó Avery sorprendida por su propia calma. «Sigue negándolo todo, pero con las pruebas es casi seguro que será declarado culpable. Se enfrenta a una condena seria, señora Norrington». Después de la llamada, Avery permaneció largo rato en silencio, mirando el lago a lo lejos. Las noticias de la detective Carter parecían poner punto final a la historia de su matrimonio con Rorik. Ahora no había duda de su culpabilidad. «¿Qué dijo la policía?», preguntó Nina en voz baja. Avery relató la conversación con el detective. Nina escuchó,
moviendo la cabeza con incredulidad. «Increíble», dijo cuando Avery terminó. «¿Cómo puede un hombre planear el asesinato de su propia esposa con tanta sangre fría?» «Yo me hago la misma pregunta», suspiró Avery. 3 años juntos. ¿De verdad no lo conocía de nada? A algunas personas se les da bien ocultar su verdadera naturaleza, dijo Nina en voz baja. No es culpa tuya, Avery. Esa misma tarde recibieron una llamada de Olivia Smithwick. Ella también testificó contra Rorik, confirmando que le había mentido sobre el divorcio y la venta de la casa. «Quiero que sepan», dijo Olivia con voz temblorosa, «que no sabía nada de sus planes. Nunca sería cómplice de un crimen tan horrible». Avery la creyó. Al fin y al cabo, Olivia también había sido víctima de las manipulaciones de Rorik, aunque en menor medida. Una semana después de la detención de Rorik, Avery por fin encontró fuerzas para regresar a la casa de Oak Street. Nina insistió en acompañarla. La casa la recibió con silencio y desolación. La policía había terminado de recoger pruebas, pero había huellas de su trabajo por todas partes, huellas dactilares en los muebles, armarios abiertos, un botiquín desmontado. Avery caminó lentamente por las habitaciones, tocando objetos familiares como si se despidiera de ellos. Esta casa había sido una vez su santuario, un lugar lleno de recuerdos felices de sus padres. Ahora cada cosa, cada rincón, era un recordatorio de traición y mentiras. «No puedo quedarme aquí», le dijo a Nina mientras subían al dormitorio. «Son demasiados recuerdos». «Lo entiendo», asintió su amiga. «¿Qué quieres hacer con todo esto?» Avery echó un vistazo a la habitación. La mayoría de las cosas estaban relacionadas con Rorik o con su vida juntos. «Casi todo se puede donar a la beneficencia», decidió. «Solo me llevaré objetos personales, fotos de mis padres y algunos libros». Pasaron la tarde ordenando y empaquetando las pocas cosas que Avery quería conservar. Por la noche, varias cajas con sus efectos personales estaban en la puerta, listas para ser transportadas. «Ya me he puesto en contacto con la agente inmobiliaria», dijo Avery mientras Nina y ella se sentaban en el porche a contemplar la puesta de sol. «Vendrá mañana para tasar la casa. Creo que encontrará rápidamente un nuevo dueño». «¿A dónde vas a ir tú?», preguntó Nina. Avery sonrió, la primera sonrisa auténtica en mucho tiempo. «A Portland. Siempre he querido vivir junto al océano, empezar una nueva vida, escribir libros, quizá tener un perro». «Suena maravilloso». Nina rodeó los hombros de su amiga con el brazo. «Y creo que eso es exactamente lo que necesitas ahora». Al día siguiente, cuando el agente inmobiliario inspeccionó la casa, Avery se quedó en el jardín mirando los manzanos que había plantado su padre. Habían producido una cosecha abundante todos estos años, como una bendición del pasado de sus padres. «No los venderé con la casa», decidió de repente. «Los desenterraré y me los llevaré. Las plantaré en un nuevo jardín». Nina, que estaba a su lado, miró sorprendida a su amiga. «¿Estás segura? No será fácil». «Estoy segura», asintió Avery. «Es lo único que quiero llevar del pasado al futuro. Un recordatorio de que, incluso después del invierno más oscuro, llega la primavera». Un mes después, la casa se vendió a una familia joven con 2 hijos. Avery observó con satisfacción cómo los nuevos propietarios recorrían entusiasmados cada habitación, planeando ya dónde colocar las cunas, dónde montar la sala de juegos. Esta casa merecía una nueva vida, nuevos recuerdos llenos de amor y risas, y ella también. El día de su partida, Avery recorrió las habitaciones vacías por última vez, despidiéndose no solo de la casa, sino de su vida pasada. En el salón, se detuvo frente a la chimenea donde antes había fotos de ella y Rorik. Ahora estaba vacía. «Adiós», dijo en voz baja, dándose la vuelta para marcharse. Salió al porche y respiró profundamente el aire otoñal. Delante tenía la carretera a Portland, un nuevo hogar, un nuevo trabajo, una nueva vida, y los pequeños manzanos, ya empaquetados para el envío, un símbolo de su renacimiento.
Nina esperaba en el coche, lista para llevar a su amiga a la estación de tren. Avery echó un último vistazo a la casa de Oak Street y caminó decidida hacia el coche. No miró atrás.